Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saber que continúas con tu aprendizaje. En la clase de hoy aprenderás los conceptos más importantes sobre el análisis técnico y fundamental, así como las herramientas clave para entender a los mercados. ¿Ok? Así que antes de comenzar me gustaría mencionarte que cualquier duda que tengas la puedes solucionar contactando a nuestros ejecutivos, dando clic en el icono de la esquina inferior derecha y te desplegará todas las opciones de contacto. ¿Vale? Desde WhatsApp, una llamada, etcétera. Así que, muy bien, una vez mencionado esto, por favor, prepara tu bolígrafo para tomar notas, ya que aprenderás conceptos muy importantes. Empecemos. Muy bien, así que antes de comenzar es importante dejar claro los conceptos necesarios. Y te preguntarás, ¿qué es el análisis técnico? Bueno, el análisis técnico, como lo dice en la pantalla, es un método por el cual se utiliza el comportamiento de un activo o de varios. Esto pueden ser acciones, divisas, metales, muchísimos otros activos. Mientras sean activos financieros, podemos aplicarle el análisis técnico. Normalmente lo que se hace es buscar patrones o comportamientos repetitivos a través del tiempo e historia, ¿vale? Esto normalmente se utiliza para conocer, pues bueno, las zonas, niveles o movimientos de mayor probabilidad. Ojo ahí con esa palabra. Movimientos de mayor probabilidad hacia una dirección, ¿vale? Ya sea que el precio pueda subir o pueda bajar, dependerá en su momento y condiciones, pero es muy importante mencionarte que de pronto, tal vez alguna vez te pasó que te sentaste, miraste algún gráfico, una cotización, unas rayas subiendo, bajando, pero no tenías claro tal vez cómo interpretar hacia dónde puede ir. Pues bueno, el análisis técnico es esa herramienta que te puede ayudar para comenzar a aprovechar las oportunidades del mercado, ¿vale? Así que, como tal y de manera muy resumida, el análisis técnico, su base de esta metodología es conocer la probabilidad de hasta dónde se puede mover el precio, ¿ok? Bien, entonces, una vez aclarado este concepto, pasemos al siguiente. Cuando hablamos de análisis fundamental, hablamos también de cosas muy importantes. Normalmente se entiende por análisis fundamental al estudio, ojo, al estudio de cifras, yo inclusive colocaría aquí al estudio e interpretación de cifras macroeconómicas, datos y noticias mundiales. Todo lo que tenga que ver con la economía de un país prácticamente va por ahí ligado al análisis fundamental, ¿vale? Existe una diversidad de metodologías para realizar este tipo de análisis. Y te preguntarás cuál metodología es mejor para mí, de pronto cuál se adapta mucho más. Pues bueno, existen diferentes, pero todo depende de cuál sea tu objetivo, así como tus gustos. Si te quedas a la clase y me acompañas, te voy a enseñar una metodología muy sencilla, muy buena, para que comiences a analizar los mercados como todo un profesional con el análisis fundamental, ¿vale? Así que vamos a dar comienzo de lleno y acompáñame. Ahora, es muy probable que te preguntes cuál análisis es mejor, cuál viene mejor para mí. Bueno, si te tuviera que ser muy honesto y directo, acorde a mi experiencia como operador y analista desde hace años, te puedo decir que ambos análisis, ya sea el técnico y fundamental, se complementan de una manera muy buena. La verdad es que existe un dicho que normalmente es muy conocido, que siempre se conoce en los mercados, y es que dice que el análisis técnico normalmente te indica cuándo puedes entrar, mientras que el análisis fundamental te indica en qué tipo de activo puedes entrar, ¿vale? Puede resultar tal vez un poco complejo entender el concepto, pero no te preocupes. A continuación te voy a mostrar con gráficos, con obviamente ejemplos muy detallados, cómo es que esto parece ser que es muy cierto. Y lo vamos a estar viendo cómo es que un análisis de pronto fundamental bien hecho te puede dar excelentes oportunidades, mientras que el análisis técnico te puede dar ese momento o te puede dar esa oportunidad. Así que vamos a ello. El gráfico que estás mirando de fondo es el índice dólar, el cual es un activo que se compara o que busca hacer una comparación del valor del dólar estadounidense con otras monedas importantes, ¿vale? Se utiliza para evaluar la fortaleza o debilidad del dólar, vamos a decirlo así, en el mercado internacional. Si el gráfico sube, esto significa que el dólar está ganando fortaleza, mientras que si cae sería todo lo contrario, ¿vale? Así que un ejemplo muy interesante sería haber aprovechado la subida del 11 de mayo, prácticamente desde aquí, hasta lo que sería el 31 de mayo, ¿cierto? Dos factores
importantes, dos factores que jugaron en esta subida fueron, primeramente, por la parte fundamental, por eso te traje este ejemplo, que los datos o las cifras de la economía estadounidense estaban mejorando y esto aumentó la confianza de los inversores sobre el dólar. Recuerda que a mayor confianza sobre lo que sería una economía, pues bueno, su moneda se suele apreciar. Entonces una subida era muy probable. Y ahora hablando de un factor técnico, estamos viendo que teníamos una resistencia prácticamente aquí, en esta zona de precio, que es el precio aproximadamente de 101.930. Y te preguntarás, bueno, las resistencias o soportes, ¿cómo funcionan? Estos funcionan de manera muy sencilla. La resistencia normalmente es en la parte superior, mientras que un soporte se encuentra en la parte inferior, por ejemplo aquí. Y la teoría nos dice que si, por ejemplo, una resistencia es atravesada de forma alcista, esta se puede aprovechar de forma alcista, como puedes ver aquí. Mientras que un soporte si es atravesado de forma bajista, también se puede aprovechar de forma bajista. Entonces, sumemos los dos factores aquí. Primero, el rompimiento de la resistencia y segundo, el dato fundamental de Estados Unidos. Te das cuenta que juntando ambos datos, juntando ambos factores, pudiste tomar una excelente oportunidad. Es ahí la ventaja de que obviamente utilices el análisis técnico y análisis fundamental combinados. Ves como el análisis técnico me dijo en qué momento aproximadamente podría yo entrar, mientras que el análisis fundamental me dijo que esto tendría que ser sobre el dólar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy real, un ejemplo muy apegado a lo que serían las condiciones de mercado. Y obvio que desde aquí te das cuenta que funciona muy, muy bien. Muy bien, ahora que ya te dices cuenta que el análisis técnico y el análisis fundamental funcionan juntos de una manera excelente, podemos pasar a ver un poco más sobre los estilos de trading. Así como en la vida, en lo que sería, por ejemplo, ropa, en lo que sería carros, en lo que sería, ¿qué será? Relojes, tenemos diferentes estilos, diferentes marcas. Es prácticamente lo mismo en el estilo de trading, ¿vale? En lo que sería las inversiones, en las operativas, puedes encontrar diferentes formas de hacerlas. En este caso, te traje las tres más importantes y las más necesarias que conozcas antes de comenzar a operar, ¿vale? Así que en este caso, por ejemplo, como puedes ver, tenemos una llamada intradía, otra que se llama swing y otra que se llama long term. La primera, que es intradía, pues bueno, consume un poco más de tiempo, requiere un poquito más de estudio, pero normalmente este estilo está enfocado en abrir y cerrar operaciones en el mismo día, ¿vale? De pronto puede ser que tus operaciones tarden 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependerá. Pero mientras se cierre en el día, eso quiere decir que, bueno, de cierta manera es estilo intradiario. Mientras que si hablamos del estilo swing, estamos hablando de un estilo que se enfoca en operaciones mayores a un día. Pueden ser 2, 3, 4, 5 días, los que tú quieras, ¿vale? Normalmente esta es más utilizada para de pronto operadores que, bueno, trabajan hasta tarde o que de pronto no tienen el tiempo suficiente para estar, que será en las mañanas. Entonces llegan a casa, revisan sus operaciones que dejaron abiertos durante algunos días y sin problema alguno pueden beneficiarse de ellas, ¿vale? Y cuando hablamos del long term, hablamos de que, bueno, es el estilo por excelencia para los operadores que son súper conservadores y que normalmente buscan operar con lo que sería horizontes de tiempo como semanas. 1 semana, 2, 3, 4 semanas, inclusive 5 o 6, dependerá y mucho a su gusto, ¿vale? Entonces, este estilo, la ventaja que tiene es que, bueno, puedes hacer compra de diferentes activos, prácticamente dejarlos, dejar que trabajen, dejar que suban y bajen acorde a tu análisis, pero este tiene esa característica que busca diversificar el riesgo, o sea, que de pronto tengas varios activos. ¿Alguna vez has escuchado pues este dicho que dice que la diversificación, pues bueno, ayuda a mitigar el riesgo? Entonces, este estilo en específico se centra en eso y es una excelente oportunidad para aquellos que, bueno, buscan trabajar inclusive la creación de un portafolio de inversión, ¿vale? Así que estos tres estilos son los más importantes, son los que hoy día te traigo y que bueno, aquí te dejo como tarea y también como algo muy importante a recordar y es comienza a anotar y toma nota, recuerda que si pusiste atención en lo que sería desde un inicio, pues bueno, mencionamos que era importante tomar nota, tener tu bolígrafo listo, así que toma nota y comienza a pensar en las ventajas o desventajas que te podrían llegar a dar lo que sería, pues bueno, el estilo intradiario, el swing y el long term, acorde a tus necesidades. De pronto, si
tienes poco tiempo, los últimos dos son muy buena opción para ti. Muy bien, ahora que ya conoces sobre lo que serían los estilos de trading, vamos a pasar con las herramientas de análisis técnico más importantes y que todo operador debería de conocer. Como puedes ver, en este caso tenemos cuatro, que son los soportes y resistencias, las zonas de probabilidad, la medición de Fibonacci o retroceso y canales de tendencia. Antes de comenzar y a explicártelas de manera práctica, de manera totalmente sencilla en un gráfico, quiero más o menos darte conceptos sencillos, ¿vale? Sobre estas mismas. Los soportes y resistencias son niveles de precio que normalmente, pues bueno, se marcan con una línea para tener como referencia al momento de operar, ¿ok? Estas líneas funcionan teóricamente, como niveles donde el precio puede detenerse, retroceder o continuar. Y cuando hablamos de zonas de probabilidad, estamos hablando que, bueno, estas son simplemente zonas donde el precio ha caído o ha subido de manera constante a través del tiempo, ¿vale? Cuando hablamos de la medición de Fibonacci, pues bueno, hablamos de que el retroceso, medición, es una herramienta que utiliza una serie de números para determinar en dónde sería probable que exista un rebote. Normalmente estos números están en porcentaje. Y para finalizar, hablamos de los canales de tendencia, que son simplemente marcajes en el gráfico que nos muestran la dirección de una tendencia. Así es más fácil que puedas trabajar sobre ellas, ¿vale? Así que una vez mencionado esto, podemos pasar a un gráfico y a enseñarte cómo se puede hacer el marcaje correcto de cada una de ellas. Vamos a empezar. La plataforma que tenemos de fondo es conocida como TradingView. En todo caso de que quieras comenzar a practicar en ella y operar, no te preocupes que en nuestra siguiente clase te voy a enseñar de una forma muy resumida cómo utilizarla. De momento vamos a estar aprendiendo a cómo utilizar las herramientas y sobre todo a cómo marcarlas. Así que vamos a comenzar. En este caso, las primeras herramientas que nosotros mencionamos fueron los soportes y las resistencias. Los soportes y resistencias de forma teórica hacen referencia a que una resistencia es cuando el precio sube y falla en hacer una continuación alcista, ¿vale? Mientras que cuando es un soporte hace referencia a que el precio cae y falla en hacer una continuación bajista. Veamos esto de una manera más sencilla. En el caso de la plataforma, lo primero que voy a hacer es buscar la herramienta llamada nivel. En este caso la encuentro justamente aquí como línea horizontal. Posterior a ello, debo de identificar en el precio prácticamente un nivel de precio, obviamente, donde prácticamente la cotización esté teniendo problema para superar. En este caso puedes ver que justamente el 11 de octubre, el 12 de octubre, prácticamente el 13 y nuevamente el 21 tuvimos problemas. La teoría de las resistencias o soportes nos dicen que el precio puede tocar al menos, como mínimamente, tres veces un nivel para ser considerado una resistencia o un soporte. En este caso, como puedes ver, es en la parte superior, por lo tanto sería una resistencia y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques. Por lo tanto, voy a hacer el marcaje de mi resistencia en este nivel. Perfecto, acabo de marcar la primera resistencia. Ahora, para marcar un soporte es el mismo procedimiento, solamente que debo de identificarlo en la parte inferior, ¿vale? En este caso, como puedes ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 toques en esa zona. Por lo tanto, este nivel va a ser un nivel para mi soporte. Esto quiere decir entonces que las resistencias nos sirven en el caso de que el precio suba y se vuelva bajista y los soportes en el caso de que el precio caiga y se vuelva alcista. Por lo tanto, aquí tienes ya dos conceptos importantes. Para poder aprovechar bajadas podrías utilizar las resistencias, mientras que para aprovechar lo que serían las subidas podrías aprovechar soportes. Vamos a ver de una manera muy sencilla, bajo una reproducción, cómo es que se vería el precio actuando sobre una resistencia o soporte de una manera un poco más detallada. Veamos entonces que el precio se puede mover de la siguiente manera. Como puedes observar, el precio reacciona a la resistencia de una manera bastante interesante y mira cómo nuevamente lo vuelve a hacer. Eso nos puede dar una excelente oportunidad en el caso de que estemos buscando operativas de tipo alcistas o bajistas, dependiendo del contexto, ¿vale? Por ejemplo, este soporte es un excelente nivel donde el precio en su momento llegó a dar algunos rebotes y posterior a eso comenzó a dar obviamente oportunidades. Así que
Todo esto que estás viendo es sobre los soportes y resistencias de manera muy resumida, pero de una manera muy eficiente, ¿vale? Ahora vamos a estar hablando un poco más acerca de lo que serían las zonas. En el caso de una zona, voy a buscar un ejemplo muy sencillo. Es muy fácil identificarlas. Normalmente una resistencia o un soporte es un nivel exacto, un nivel de precio exacto. Pero cuando hablamos de una zona, como lo dice su nombre, equivale a un rango de precios. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir a la parte izquierda en formas geométricas, buscar un rectángulo e identificar de manera visual el precio prácticamente en donde más haya tocado o donde más haya reaccionado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, como puedes observar aquí, vemos que el precio cae en lo que sería el 17 de abril, cae también el 19 de abril. Si te das cuenta es el mismo concepto de la resistencia o el soporte, pero lo que hacemos es marcar desde lo que sería los extremos hasta el cuerpo de las velas. Y como puedes ver aquí, tenemos una zona completa de una reacción del precio. Y normalmente lo que se hace es cambiarle el color a esta zona, dando un doble clic derecho, buscar obviamente el estilo de esta misma, colocarle un color rojo, ¿vale? Y listo. ¿Para qué colocamos este color? Para que visualmente sea más fácil para nosotros entender que si el precio llega nuevamente a esta zona, o sea, a este rango de precios, desde lo que sería, por ejemplo, 101,942 hasta lo que sería 101,808, tiene probabilidad bajista, o sea, es una zona donde el precio anteriormente ha tenido bajadas. Mientras que si yo quisiera marcar una zona de tipo alcista en este punto, como puedes ver, tomaría gran parte de lo que sería el movimiento. Si te das cuenta, son como soportes o resistencias más gruesos, un poco más detallados y obviamente tomando un rango de precio más grande. Entonces, por ejemplo, aquí acabo de marcar una zona de compra. ¿Por qué? Porque cuando el precio llega y toca repetidas veces, el precio tiende a subir. Por lo tanto, esta la voy a colocar de color verde para tenerlo más claro y listo. Ahora ya tengo claro que si el precio, por ejemplo, llega nuevamente a esta zona, como pudiste ver con esta pequeña vela o con este pequeño movimiento, vemos que el precio cae, regresa totalmente y busca la subida. Entonces, combinando las zonas con las resistencias y soportes de la siguiente manera, por ejemplo, vamos a marcar una resistencia y vamos a marcar un soporte, tenemos una información mucho más clara y mucho más precisa de la probabilidad del precio y hacia dónde se puede mover, ¿vale? Ahora, hablando de una manera muy sencilla del famoso retroceso de Fibonacci, es básicamente una herramienta que mide el retroceso del precio. Voy a eliminar un momento lo que serían mis dibujos, lo que sería mi análisis técnico, y voy a tomar como referencia esta pequeña subida que tenemos justamente desde aquí, desde lo que sería 11 de mayo hasta lo que sería 12 de mayo, ¿vale? Vamos a tomar la herramienta que la puedes encontrar en todo caso en la parte izquierda como el retroceso de Fibonacci y justamente la vamos a tomar desde, normalmente es la forma en la cual se marca, recuerda el retroceso de Fibonacci se toma desde que, bueno, al menos el impulso más fuerte del precio, ya sea alcista o bajista, se suscitó. En este caso, mira que aquí comienza de forma bajista, pero no se frena, es un movimiento totalmente fuerte. Entonces, lo mismo aquí. Voy a tomarlo desde esta parte y lo voy a extender hasta el final de ese movimiento. Como puedes ver, me desglosa unos porcentajes al lado derecho. En este caso, los porcentajes que coloca son el 23,60, el 38,20, el 50 y el 61. La teoría principal nos dice que en este caso Fibonacci normalmente el nivel donde el precio suele retroceder más es al 50 o al 61,80 para posterior a ello dar posibles continuaciones. Sin embargo, es importante mencionarte que algunos operadores también utilizan el 38,20 o el 23,60 para prácticamente aprovechar las subidas. Normalmente un retroceso que se gestiona, un retroceso que se gesta al menos, en lo que sería un periodo de tiempo, lo que se busca de este es que no atraviese el 50%, ya que si atraviesa el 50%, hace referencia a que muy probablemente la oferta, o sea, los vendedores, estén entrando con mayor fuerza. Y esto significaría, bueno, un problema para el caso de una posición alcista. A nosotros como operadores alcistas, en este caso, nos interesaría que su fuerza sea nula o en todo caso baja.
un 38.20 o un 23.60, nos estarían dando una muy buena señal para posibles continuaciones alcistas, donde el precio, como puedes ver aquí, comienza a retroceder, llega al 38.20, regresa al 23.60, lo cual es un excelente nivel, y posterior a ello da esta continuación tan bonita. Entonces, de manera muy resumida, ¿qué nos va a interesar sobre Fibonacci? Que obviamente el precio de este mismo pues llegue a ser tocado a un 38.20, a un 50 como máximo, pero un 78.60 o un 100 ya significaría tal vez un retroceso que sí llegue a complicar la continuación de la tendencia, ¿vale? Así que, muy bien, una vez mencionado esto, pasaremos a la siguiente herramienta. Para poder trabajar con la siguiente herramienta deberemos de conocer un poco más sobre la tendencia. En este caso te voy a explicar antes de empezar lo que sería la teoría de las tendencias. Como puedes ver aquí en el gráfico, tenemos dos formaciones pequeñas. En este caso una formación de tendencia alcista y en este otro caso una formación de tendencia bajista. Como te puedes dar cuenta, tienen unas características interesantes. Según la teoría de tendencia, nos dice que una tendencia de tipo alcista normalmente está formada por máximos, como puedes ver aquí, que son superiores, o sea, que aumentan, mientras que los mínimos también comienzan aumentando y de forma visual debería de estar generando un patrón similar a este. Mientras que una tendencia bajista podría generar un patrón como este, pero con mínimos que van cayendo cada vez más y los máximos también. Como te puedes dar cuenta, son dos figuras muy sencillas de entender, dos figuras muy sencillas de visualizar y que ahora las vamos a ver en el precio. En este caso, voy a ocultar un momento esto y vamos a estar viendo un ejemplo real. En este caso, como puedes ver, la tendencia comienza desde lo que sería aproximadamente el 11 de mayo y vemos una subida muy buena por parte de este activo. Pero para que yo pueda marcar un canal, lo primero que debo de hacer es ir a la parte izquierda y posterior a ello buscar en las herramientas directamente lo que sería la herramienta llamada canal paralelo, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos de hacer es marcar desde el inicio de la tendencia hasta donde nosotros consideremos mejor para nuestro análisis. En este caso yo considero que lo mejor sería aquí, y posterior a ello voy a marcar lo que sería el techo de esta misma. Recuerda, cuando tú marcas un canal normalmente lo que haces es marcar el piso, que es la línea de tendencia primera, mientras que después marcas el techo, que es la segunda línea de tendencia, ¿vale? Aquí en este nivel. Y como puedes observar, tenemos una característica muy parecida a lo que mencionamos en la teoría de ondas. Un máximo que aumenta, un mínimo que también aumenta. Y así constantemente. Entonces, esa es la forma más sencilla de que puedas identificar las tendencias y sobre todo las puedas aprovechar. Ahora vamos a ver una tendencia de tipo bajista. En este caso, una tendencia de tipo bajista sería el mismo concepto. Debemos de tomar desde donde inicia prácticamente el retroceso hasta donde consideremos mejor. En este caso, podríamos considerar mejor este nivel de aquí, que es justamente el 30 de marzo. Y ahora voy a marcar lo que sería, pues, bueno, la siguiente línea, justamente aquí. Como puedes ver, se ve muy parecido a lo que mencionamos nuevamente de la teoría de las tendencias, ¿vale? Entonces vemos que los máximos, en el caso de una tipo tendencia bajista, serían máximos más bajos, o sea, máximos que comienzan a bajar de esta manera, y encontramos posterior a ello también lo que serían mínimos que comienzan a bajar, ¿vale? Entonces, la teoría nos dice prácticamente eso, que al final de cuentas los canales de tendencia son utilizados para visualizar de una manera mucho más rápida hacia dónde se puede mover el precio. Algunos operadores suelen utilizar el techo de este canal para buscar operaciones bajistas, ya que este techo o este soporte son resistencias o soportes dinámicos, pero de forma diagonal, ¿vale? Así que ahora que ya has aprendido el concepto más importante sobre las herramientas, que bueno, son las herramientas a nivel mundial más usadas, puedes comenzar a practicar y sobre todo darte una vuelta por lo que serían nuestras plataformas para que comiences a perfeccionar tu análisis técnico, ¿vale? Así que continuemos. Ahora que ya aprendiste las herramientas técnicas más importantes, vamos a pasar con una de las más importantes sobre el análisis fundamental, ¿vale? Sería el famoso calendario económico. Y te preguntarás, ¿qué es este? Pues bueno, el calendario económico o financiero en el mundo del trading y las inversiones realmente es una herramienta muy buena,
la cual proporciona información sobre eventos económicos y financieros importantes, asimismo como publicaciones de interés económico, anuncios de políticas monetarias, discursos de funcionarios gubernamentales y mucho más, ¿vale? Los traders normalmente utilizan esta herramienta, pues bueno, para estar al tanto de lo que sería la volatilidad y asimismo el posible impacto en las cotizaciones. Algunas estrategias dentro de los mercados financieros se derivan de la volatilidad que pueda surgir sobre una noticia. Por lo tanto, una manera muy interesante de comenzar a operar es simplemente mirando lo que sería el calendario financiero, ya sea de manera diaria o preparándote de manera semanal para que estés al tanto de, bueno, los eventos de mayor volatilidad. En este caso, en Easy Markets contamos con un excelente calendario financiero e información importante para que, bueno, puedas prepararte sin problema alguno para los eventos. Así que a continuación te voy a mostrar cómo leer nuestro calendario financiero de una manera muy sencilla y sumamente eficaz. Vamos a ello. Muy bien. El primer paso entonces es estar situado en nuestra página web para posterior a ello registrarte. Si no tienes una cuenta, es el primer paso que debes de hacer. En el caso de que ya tengas una cuenta, simplemente debes de dar clic en acceder y colocar tus credenciales. En este caso daré clic en registrarme y te pedirá tu nombre, tu apellido, un email, un correo electrónico y una contraseña, ¿vale? En todo caso, también te solicitará tu número de teléfono con su debido código de país. Una vez que hagas este proceso, deberás de dar clic en registrarte y te va a dirigir a nuestra plataforma web. Así que una vez hecho este paso, pues sin problema alguno podemos ir directamente a la plataforma web. Antes me gustaría mencionarte que en todo caso, si tienes una cuenta, aquí en Easy Markets te ofrecemos más de 200 activos y una variedad de plataformas muy buena. Así que vamos a comenzar y vámonos directamente a ello. Como puedes ver a continuación, después de que yo accedí a mi plataforma, poco a poco va a ir cargando un poco más de ella. En este caso, lo primero que debo de hacer es más o menos dar un pequeño tour sobre lo que sería la plataforma. Vamos a entenderla de una manera muy sencilla, pero en este caso en la parte superior encontrarás tu saldo negociable, el monto de riesgo, tus ganancias y pérdidas y algunos bonos que tengas por operar, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos ver el calendario financiero, pues bueno, vamos a ir directamente al apartado donde dice calendario financiero y posterior a ello deberemos de esperar a que cargue. Como te puedes dar cuenta, me despliega mucha información. En este caso, lo primero que voy a hacer es que quiero ver las noticias para la semana que viene, ¿vale? En este caso, esta semana. Por ejemplo, desde aquí me coloca que puedo ver las noticias del 4 de junio, del 5, asimismo me dice que puedo ver las del 6 y constantemente puedo ir bajando y me va a mostrar todas, ¿vale? Lo primero aquí sería entonces, directamente desde la parte de arriba, entender cómo leer el calendario. Es bastante sencillo, bastante fácil. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar la hora. Recuerda que la hora está en horario GMT. Puedes utilizar un conversor de horario a tu país o a lo que sería tu zona horaria, ¿vale? De GMT a zona horaria. Entonces, GMT sería el horario, ¿vale? Primeramente. Y posterior a ello, justo aquí vas a encontrar lo que sería, pues básicamente las horas en la cual la noticia es publicada o los datos son publicados. Al lado derecho encontrarás lo que sería la bandera del país. En este caso, por ejemplo, aquí tengo la bandera de Japón. Inclusive si paso mi cursor encima de ella, me dice que es de Japón. Al lado derecho encontrarás una abreviatura que, por ejemplo, aquí dice JPY, que significa yen japonés, es la nomenclatura de la divisa. Entonces, esto significa que esta noticia va a afectar sobre esta divisa. Por ejemplo, si voy un poco más abajo, encontrarás, bueno, por ejemplo, aquí que tenemos noticias sobre lo que sería la Unión Monetaria Europea y obviamente va a influir sobre Europa. Posterior a ello, encontrarás el título de la noticia o del evento. Por ejemplo, aquí me dice el PMI de servicios de S&P Global. Y como te puedes dar cuenta, está, pues bueno, de manera muy sencilla, pues resumido la interfaz. Y en la parte de abajo vas a encontrar esta pequeña línea que te preguntarás de pronto qué es. Bueno, esta línea nos indica el grado de volatilidad o el grado de importancia de la noticia. Por ejemplo, si te das cuenta tenemos pequeñas líneas amarillas, otras naranjas, y si yo paso mi cursor sobre esta misma, me dice que es poca volatilidad esperada, por lo tanto es una noticia de baja relevancia. Pero ¿qué pasa si yo de pronto paso mi cursor sobre esta? Me dice moderada volatilidad esperada.
Eso quiere decir que está aumentando de nivel, que es una noticia tal vez un poco más importante. Y ahora si bajo un poco más, puedo encontrar noticias interesantes. Por ejemplo, tengo aquí una que es a las 14 horas GMT de Estados Unidos, que afectará al dólar, se llama PMI de servicios y tiene alta volatilidad esperada, ¿vale? Entonces, ¿dónde debes de situar tu enfoque? En las noticias que tengan alta volatilidad o que aparezcan con esa rayita de color pues roja, ¿vale? Fuera de ahí, por ejemplo, si tú das clic podrás encontrar un poco más de información, asimismo de cómo puedes interpretar la noticia. En este caso me dice que, por ejemplo, si tengo una lectura mayor o superior a lo esperada en estos datos, pues bueno, me puede dar cierto tipo vamos a decirlo así, cierto tipo de movimiento en el dólar. Por ejemplo, un resultado superior a lo esperado es alcista para el dólar, mientras que un resultado menor que el consenso es bajista. Lo que sería el consenso y la previsión la puedes encontrar de este lado. Como puedes ver, el consenso es esta cifra que ves aquí, mientras que la cifra anterior pues la vas a encontrar aquí en 51.80 en esta línea. Mira. Entonces el dato actual lo vas a poder encontrar justamente aquí. La interpretación sin problema alguno lo puedes aplicar a lo que sean tus estrategias. En este caso, sin lugar a dudas, pues bueno, la información que contiene cada una de estas noticias aquí en Easy Markets te va a ayudar un montón para que puedas entender mucho más, ¿vale? Así que ahora, por ejemplo, si quisieras saber tal vez un poquito más sobre lo que son los indicadores económicos, sobre lo que serían las noticias, te voy a dar un tip muy bueno de operador a operador. Te voy a mostrar. En este caso, si nos vamos al área de menú y voy a donde dice página principal, me va a dirigir a la página principal de nuestro broker. Para posterior a ello, yo deberé de ir a la sección de aprender, donde dice indicadores económicos, y aquí voy a encontrar información de las noticias de mayor impacto. Por ejemplo, si yo le doy clic en alto, aquí me va a mostrar cuáles son las que tienen mayor impacto. Probablemente alguna de estas las vas a encontrar luego en el calendario financiero, y si esta coincide con tu hora de operar, cuidado, debes de tomar en cuenta cómo se pueden mover, ¿vale? Así que de forma muy sencilla, ese es el calendario financiero. Realmente su interpretación y su uso suele ser muy usado, realmente, vamos a decirlo así, por los operadores intradiarios, operadores swing. Es una estrategia de análisis fundamental muy bien, vamos a llamarla así, estructurada, que al final de todo, pues te puede ayudar. ¿Existen otras estrategias de análisis fundamental? Claro que sí. Sin embargo, esta es la, vamos a decirlo así, la indicada o la más adecuada en todo caso para quienes están comenzando, ¿vale? Ahora que has aprendido los conceptos más importantes sobre el análisis técnico y sobre el análisis fundamental, así como las herramientas de clase mundial más utilizadas por los operadores, te invito a que continúes con tu aprendizaje en nuestra siguiente clase, donde aprenderás a cómo realizar tu primera operación en los mercados financieros de una manera muy sencilla y con un riesgo sumamente bajo. No te la puedes perder. Y recuerda que si necesitas ayuda para realizar tu registro, de pronto puedes contactar a nuestros ejecutivos, los cuales, bueno, van a estar encantados de ayudarte. Todo esto por nuestros medios de contacto en nuestra página web. Así que una vez mencionado esto, te veo en la siguiente clase.